La historia universal, desde Grecia hasta nuestros días, ha sido eurocentrista. El continente europeo ha sido el foco del cual se ha iluminado toda la cultura que ha llegado, sobre todo a nuestro continente, pero también a gran parte del mundo. Y en todo ese devenir histórico, Europa ha tenido centenares de guerras. La guerra de los 100 años, múltiples guerras religiosas, las coaliciones contra Napoleón Bonaparte y luego una serie de guerras bilaterales por el predominio del mundo, entre lo que hoy viene a ser España, Francia, Alemania, Italia, Inglaterra, Austria, entre otros. Y así fue hasta que termina la Segunda Guerra Mundial allá por el año de 1945. Y en vez de apaciguar los ánimos, todavía los odios estaban encendidos por lo ocurrido en el Holocausto nazi. Y en medio de todo ello aparece una declaración, aparece un discurso cerca al mediodía del 9 de mayo de 1950, pronunciado por un hombre de origen luxemburgués, pero que luego va a pertenecer al cuerpo diplomático francés. Su nombre, Robert Schuman, padre no solamente de la Europa unificada, sino también del derecho a la integración. De él hablaremos el día de hoy. Soy Guido Aguila Grados y les doy la bienvenida a una nueva entrega de Tribuna Constitucional en su sección Historia y Derecho. Robert Schuman, padre del derecho a la integración. Cuando señalamos de que Europa ha sufrido múltiples guerras, sobre todo de naturaleza bilateral, entre las principales seguramente vamos a encontrar a Francia y Alemania. Y si lo traemos hacia tiempos más cercanos, seguramente uno de los primeros grandes enfrentamientos por los territorios que parecían de eterna disputa, Alsacia y Lorena, hay que ubicarnos en la guerra franco-prusiana, la guerra que enfrentó a Napoleón III, aquel que Víctor Hugo llamó Napoleón el Pequeño, y Otto Bismarck, líder de lo que vendría a ser el Segundo Reich. El primer Reich con Carlomagno, el segundo con Otto Bismarck y el tercer Reich con Adolfo Hitler. Esta guerra franco-prusiana terminó con una aplastante victoria de lo que más tarde van a ser los alemanes, y entonces quedan para ellos Alsacia y Lorena. Pasa un tiempo, estalla la Primera Guerra Mundial y ahora a Francia le toca estar del lado de los vencedores, cometiendo el mismo error que se comete siempre. Lejos de firmar un tratado de paz, lo que se hace es prácticamente prohijar una nueva guerra. Y entonces se firma el Tratado de Versalles al estilo de siempre, con la bota del vencedor sobre el cuello del vencido. Y ahora Alsacia y Lorena pasaban a ser territorios franceses. No pasan ni 20 años y entonces vuelve el resurgir alemán, ahora a través de los nazis, y nuevamente se recupera Alsacia y Lorena hasta el final de la guerra. Y cuando esto parecía que era para repetirse hasta la enésima potencia, es allí donde aparece esa figura extraordinaria, un hombre no solamente diplomático, un estudioso, alguien que entendía la paz no solamente como la ausencia de guerra, sino como una actividad reflexiva permanente, Robert Schuman. Y entonces Robert Schuman lo primero que va a establecer es la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, el famoso Tratado del SECA, que viene a ser el punto de partida para poner fin a estos enfrentamientos, porque al establecer la Comunidad Económica del Carbón y el Acero, lo que hacía era poner bajo la supervisión de los principales países de Europa lo que normalmente constituían los insumos para la guerra. Y entonces a partir de allí se comienza ese sueño de la Europa unificada, esa Europa que el día de hoy seguramente, si la podemos disfrutar, podemos ir de un país a otro como si nos estuviéramos trasladando entre distritos o entre provincias. Pero no solamente Robert Schuman es quien tiene la absoluta paternidad de ello. Hubo otros extraordinarios líderes que lo acompañaron. Jean Monnet, el canciller Konrad Adenauer y el italiano Alcide de Gasperi. Entre los cuatro, sumado, insisto, al esfuerzo y a la visión de muchos países
que querían, como Schuman, terminar con esta Europa que en menos de medio siglo, la primera parte del siglo XX, había tenido 2 guerras mundiales. Soñaban con una Europa pacificada, soñaban con una Europa unificada, soñaban como la Europa que soy, de fronteras abiertas pero con respeto y con una sola moneda. Lo que jamás alcanzó el sueño de Schuman es a esperar que el día de hoy 28 países formen la denominada Unión Europea. No fue una empresa fácil. Recuerden que durante este tiempo también surgió el Muro de Berlín, pero es en base justamente a estas reflexiones, es en base a esta política de transparencia y es en base a compromisos reales, no de soft law, no de discursos fáciles, sino de compromisos verdaderos que prácticamente cuando ocurre su muerte allá por el año de 1963 se miraba hacia atrás y se decía, bueno, labor cumplida. Es por ello que el mismísimo Papa Francisco el pasado domingo 20 de junio aceptó los trámites para que Robert Schuman sea nombrado siervo de Dios, el primer paso para luego dar el paso a la beatificación y a una posible santificación. Un ejemplo más de que los santos no solamente pueden ser de sotana, sino también de saco y corbata. Ese fue Robert Schuman, padre de la Europa unificada y padre del derecho a la integración. No olvide suscribirse al canal. Si usted desea ver otros programas de Historia y Derecho, lo ubica en nuestro playlist y si lo considera, dele like y difunda. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Permiso.